105.9 FM y vamos a grabar también esta enseñanza para que usted la pueda escuchar después las veces que usted quiera. Recuerde que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Muy bien. El tema de hoy es las 7 palabras. ¿Alguien trajo en qué escribir? Levante su libreta. Eso nos anima mucho para aprender, ¿eh? Es una escuela, es un centro de capacitación. Muy bien. ¿Listo? Dios les bendice, hermanos de Fortaleza México Los Mochis. Les saludo a su amigo el pastor Obed Mesa. Hoy vamos a hablar acerca de las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz, que realmente fueron frases. Se le llama palabra porque cuando la Biblia habla de palabra, es de decirte algo, ¿verdad? No lo está asimilando como una palabra aislada, sino como una frase. ¿A cuántos de los que están aquí alguna vez Dios les ha dado palabra? Y te dice muchas cosas, ¿verdad? Pero se llama palabra. Son 7 frases que dijo Jesús en la cruz. Dígame unas 2 nada más, así dígame fuerte unas 2. ¿Sed tengo? Yo también. Exactamente, todas esas. Bueno, para los que no sabían, porque curiosamente hay gente que no sabe que Jesús habló algunas cosas en la cruz. Para los que no sabían absolutamente nada, porque me gusta siempre empezar de cero. Yo sé que hay unos eruditos que saben inclusive hasta más que yo, pero también sé que hay gente que no sabe absolutamente nada. Entonces vamos a iniciar desde cero. Jesucristo fue crucificado. Y quiero que sepa que la ejecución de Jesús es un acto que hasta el momento ha sido el más importante en la historia de la humanidad. Es el acto más importante de cualquier otro. Hablar del sacrificio de Jesús es hablar no solamente de la cruz, sino desde antes. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y estuvo la última noche con sus discípulos, él ya sabía que iban a venir por él ya sabía que iba a ser arrestado, que Judas lo había traicionado, inclusive lo comentó con los discípulos en la cena, en el Pesaj. Alguien me va a traicionar. Jesús lo sabía. El Calvario empieza o el proceso inicia desde que Jesús está con sus discípulos y de repente viene una turba, dice, es un grupo de gente a aprender a Jesús. Ahí empieza todo el proceso de su sacrificio. Ya sabemos que Judas lo entrega, después es interrogado por Pilato, después fue azotado, tuvo que cargar su propia cruz hasta el Calvario. Se cayó, ¿cuántos se acuerdan cuántas veces se cayó cargando su cruz? A ver, alguien que haya ido al kinder. 5, ¿qué anda más? 6, ¿otro? ¿Qué le digo? Tenemos que retomar estos temas. Usted está en la palabra de Dios y tiene años viniendo a Fortaleza. Es más, se lo voy a dejar de tarea para que no se me quede viendo. ¿Cuántas caídas? Jesús iba cargando su cruz. Fíjate, te lo dije nada más como un comentario pensando que ya todo el mundo rápido. Ok, pero él en su humanidad, ¿verdad? Llegó el momento en que se cayó, porque la cruz estaba muy pesada, ya había sido azotado, ya había sido... no había comido bien, por supuesto, entonces tuvo algunas caídas. Entonces el miércoles te voy a preguntar otra vez. Acuérdate que esto es una escuela, ¿eh? Esto no vienes a escuchar un monólogo, aquí venimos a aprender. Y quiero que sepas algo, cuando alguien no sabe, a mí me da mucho gusto eso, porque sé que aquí vamos a aprender, amén. Entonces nadie se sienta mal porque, híjole, es que yo no sé. Pues qué bueno, vinimos a aprender, nada más aprende, pon atención, que no se pasen los años. Bien, entonces Jesús decíamos que es el acto más importante, la crucifixión, y el pueblo de Dios tiene que saber todo esto, porque la gran mayoría de la humanidad, los que se dicen ser de la religión tradicional y de la más comercial, la mayoría, ¿verdad? Estoy hablando de la mayoría, nunca puedo usar, o no debo usar la palabra nunca, ni siempre, ni eso, ya te lo he explicado. Pero mucha gente, y te lo digo porque en esta semana me tocó, por casualidad, estar frente a la playa. Y había miles, una cantidad, porque después fuimos para allá.
a ver nada más. Miles de personas en el mar. Estaba un escenario tocando desde casi todo el día. Toda la gente tomando, la gente ya ebria de 2, 3 días atrás. O de más, no sé. Entonces no les importó el frío. Estaba un aire impresionante. Hoy se portó muy mal el tiempo en Semana Santa. Un aire fuerte, fuertísimo, que no podíamos comer afuera porque tumbaba la mesa, y aparte helado. Y decíamos nosotros, no, ¿quién va a estar en la playa ahorita? ¿Quién va a estar ahí? Pues había miles de gentes soportando el viento fuerte, heladísimo, pero más heladas estaban las cervezas que se estaban tomando. Eso se llama pasión, ¿verdad? Eso se llama pasión. Yo sé que tú eres un apasionado de Cristo, por eso estás aquí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Toda esa gente se dice ser de una religión. Si tú les preguntas, te van a decir, sí, soy de esa religión. Pero nadie se acuerda, nadie sabe, nadie se aboca a hacer el honor, porque dijo Pablo, cada vez que ustedes hagan esto, estarán recordando, es decir, estarán dándole el lugar correcto, el honor, el valor, vamos a decir la palabra más correcta, dándole el valor al sacrificio de Jesús. Entonces, hablar de Semana Santa, inclusive la palabra Semana Santa nunca la vas a encontrar en la Biblia tampoco. Ni el Jueves Santo, ni el Viernes Santo. Todo es tradición, diga conmigo tradición. Y cuando vas a la Biblia te das cuenta de que no hay ni Semana Santa, es más, ni existe el viernes en la Biblia para que le digan Viernes Santo. La Biblia habla, de acuerdo al calendario de Dios, ¿verdad?, de otro tipo de meses, que este mes es el mes de Abib. Casi lo quiso copiar, ¿verdad?, la tradición, poniéndole abril. Pero el nombre real es Abib, con B al final. Entonces, en el mes de Abib, de acuerdo a los rabinos ortodoxos, judíos ortodoxos, estamos comentando ahorita con Javier, el día de la resurrección fue el día de ayer, a las 6 de la tarde. Y te comento esto porque hay mucha información revuelta que cuando tú vas a la Biblia no encuentras nada de eso. Es más, ni la capirotada la encuentras en la Biblia. Y hay gente que dice, no, es que capirotada, porque es Semana Santa. Y hay gente tan tradicionalista que después de Semana Santa ya no comen capirotada. O sea, eso se llama religiosidad, ¿verdad? O sea, no te estoy diciendo que es mala capirotada. Si tienes ahí, apártame tantita. Pero yo puedo comer capirotada en agosto, amén. Con leche fresca, no hombre, no pasa nada. Yo puedo comer buñuelos en abril, no pasa nada. El problema es la religiosidad y el tradicionalismo que se tiene. Entonces, en estos tiempos es el 90% del planeta es tradicionalismo. Pero nadie va a la palabra, o sea, otra vez dije nadie. Muy pocos van a la palabra, muy pocos van a analizar lo que realmente es, que dice la Biblia. Hay algunos que ni siquiera saben cuántas caídas tuvo Cristo. Ya dijeron por acá, pero como lo dije de tarea, no lo puedo decir. Muy bien, vamos a iniciar. Está Jesús en la cruz. Estaba rodeado de otras 2 cruces, que por cierto eran malhechores, ellos eran malandrines, creo que eran sicarios por ahí, no sé. Vamos a ir a Lucas 23:34. Lucas 23:34, vamos a ver la primera frase o la primera palabra que Jesús dice estando en la cruz. ¿Cuántas palabras son? 7. A ver, dígalo más fuerte. ¿Cuántas son? 7 palabras, 7 frases Jesús estando en la cruz. No sé si después de esto dijo algo más, pero al menos es lo que se escribió de él. Jesús decía, o sea, imagínate todavía en el estado de sufrimiento, clavos en sus manos, y no eran clavitos chiquitos, para poder sostener sus manos eran clavos grandes, clavos en sus pies, latigazos, corona de espina, sin comer, o sea, era algo terrible lo que estaba pasando Jesús. Aún así todavía pudo exclamar algunas cosas. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ver, diga conmigo otra vez, Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen. Esa es la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Ay, ¿cómo sabes? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra que Jesús exclamó. Entonces, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Me gusta analizar todo lo que dice cada versículo, porque la primera parte es la palabra que dijo Jesús, pero en la segunda parte del versículo está mencionando algo que hicieron ahí y que es muy importante. Jesucristo es el único personaje en la Biblia al cual repartieron su ropa o sus vestidos. Aquí hay cosas importantes. En el Salmo 22, en el Salmo 8, perdón, y en el Salmo 22 también habla del sacrificio de Jesús. Y menciona, pero está hablando el rey David, y dice, repartieron mis vestidos, dice David, más de 1000 años antes de Cristo. Son palabras que dijo David, pero obviamente no se estaba refiriendo a él, se estaba refiriendo a lo que iba a suceder después con Jesús. Otra enseñanza que tenemos aquí es que si repartieron los vestidos de Jesús, es porque no era cualquier garra. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué repartieron los vestidos de Jesús? No fue solamente para hacer burla, porque si hubiera sido cualquier terlenca mal encachada, los hubieran agarrado y los hubieran tirado. Uy. Dice la Biblia que Jesús se vestía de púrpura y lino fino de la Liverpool. O sea, Jesús se vestía fino. Para aquellos que piensan que Jesús era un pobretón, era un que andaba dando lástimas y que andaba, que ser pobre para agradarle a Dios. No, Jesús se vestía muy bien. Jesús tenía una casa en la playa, ya lo hemos analizado. Dice, saliendo de su casa, ¿verdad? Subió a la barca y la multitud se acercó. Entonces Jesús tenía casa en la playa, tenía ropa de lino fino y de púrpura. Por eso se la sortearon. A ver, espérate, esta ropa está muy cara. A ver, yo me la quedo. Vamos a sortear a ver quién es. Pero vamos a abocarnos a la palabra que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es la acción, voy a hablar de términos ya enciclopédicos. El perdón es la acción de renunciar a obtener venganza de una ofensa recibida, no guardando rencor ni resentimiento. Ese es el concepto humano, vamos a decirlo así, secular de la palabra perdón. Es la acción de renunciar a obtener venganza. O sea, cuando tú ya dices, ya estuvo ya, que ya quede. Olvidar, guardar, no guardar rencor. O sea, el perdonar implica mucho más allá de decir vamos a hacer las paces. Porque hay gente que perdona pero no olvida, y ese no es perdón completo. Ese es un perdón a la mitad. Si tú has perdonado a alguna persona que te ha ofendido, pero sigues sin hablarle, es un perdón a la mitad. Si tú dices que has perdonado a una persona que te ha hecho daño, pero sigues sin tener contacto, y cuando se ofrece la oportunidad, tú lo agredes también, entonces no has perdonado totalmente. Inclusive cuando te sigue afectando todavía lo que te hicieron. Fíjese hasta dónde vamos a llegar con esto. Cuando te sigue afectando el daño que te hicieron, es que no has perdonado totalmente. El perdón total es cuando ya lo olvidaste, cuando ya no sientes rencor, cuando ya no te ha dañado eso, cuando Dios ha sanado tu corazón. Por eso el perdón es algo celestial también. Entonces Jesús estaba hablando de perdón para sus agresores. No es muy fácil perdonar a una persona que te ha ofendido. Pero a él no solamente lo habían ofendido. Ojalá y haya sido lo que a nosotros alguna vez nos han hecho. Que han hablado mal de nosotros, que nos hicieron una mala jugada, que hicieron una fiesta y no me invitaron. Ojalá hubiera sido eso. Lo habían, voy a decir otra vez, latigado. Y te voy a dejar tarea también cuántos latigazos. Corona de espina. ¿Cuántas espinas tenía la corona? No es cierto. No es tan importante eso. Corona de espinas, latigazos, había cargado su cruz. O sea, estaba en una situación terrible y todavía dice, Señor, perdónalos. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Si hubiéramos podido, con la cruz le hubiera pegado yo. Yo no sé qué hubiéramos hecho tú y yo como humanos, pero
el perdón nivel Dios. Acuérdense, ya hemos hablado del amor nivel Dios. Ahora hablar del perdón nivel Dios quiere decir, aún a los que me están agrediendo, oro por ellos. ¿Alguien se atrevería a hacer eso? Señor, bendice a la fulana. Ya iba a decir nombre. Bendice al fulano, Señor, porque la verdad que se me revuelven las tripas con todo el daño que se me ha hecho cuando lo veo, pero perdónalo. La Biblia dice orad. Y vamos a la palabra de Dios porque estoy hablando mucho. Mateo 5:44 al 48. Mateo 5:44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el perdón nivel Dios. Si realmente has hecho esto, quiere decir que eres una persona que tiene a Cristo en su corazón y que vas a hacer lo que Dios ha hecho. Jesucristo dijo, yo les doy el ejemplo para que como yo os hago, ustedes también lo hagan. Perdonad a vuestros enemigos, ámenlos. Este capítulo en versículos atrás está diciendo, antes era lo que se llamaba la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, jajancaicuacro, dijo alguien. Quiere decir ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces algo, yo te hago lo mismo. Si tú me ofendiste, yo también. Si tú le pegaste a mi hijo, yo le pego al tuyo. Si tú me mataste a mi perrito, yo te mato a tu perrito. Eso era lo que era antes. Pero dice el Señor, ahora ya no. Ahora si alguien te da un golpe en una mejilla, tú ponle la otra. Porque ahí se va a acabar el pleito. ¿No habías analizado esto alguna vez? ¿Por qué ponle la otra mejilla? Porque si tú le regresas el golpe, él va a pensar en regresártelo a ti otra vez. No vas a dormir a gusto, no vas a comer a gusto, sabiendo que en cualquier momento te pueden atacar. Pero si tú le pones la otra mejilla, ahí se acabó el problema. Fíjate qué sabiduría de nuestro Dios. Por eso es el sabio, el filósofo, dice mucha gente, ¿verdad? Hay gente que no lo reconoce como el Hijo de Dios, solamente lo reconocen como un gran sabio, como un gran filósofo, un gran pensador. Pero aún si así fuera, es el mayor de todos. Pero no, sabemos que Él es el Hijo de Dios. Vamos hasta el versículo siguiente. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. O sea, ese es el nivel de Dios. Él hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Seguimos leyendo. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿Qué no lo hacen también así los publicanos? O sea, aquellos que no recibían a Jesús, ¿verdad? Si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No lo hacen también así los gentiles? O sea, no estás haciendo nada extraño. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, fíjate hasta dónde llegó la enseñanza, no solo a perdonar, sino también a decir que tenemos que ser imparciales con toda la gente que nos rodea. Yo voy a atender a este porque este es de mi grupo. ¿Has escuchado a alguien por ahí? Es que no me llevo casi con él. O sea, si somos una iglesia, si somos una congregación, todos son tus hermanos, ¿sí o no? Pero verdad que a veces es que con él como que me hallo más y aquella no, pues es que no la saludo. A eso se está refiriendo la palabra del Señor. ¿Por qué haces menos a uno? ¿Por qué al otro no? ¿Por qué de los 10 años o 20 años que tienes de fortaleza solamente has visitado a la misma de siempre, al mismo de siempre? A eso se está refiriendo el Señor. ¿Qué no son todos tus hermanos? ¿Qué no debes llamarlos a todos? ¿Cuántas veces hemos hecho, y eso no solamente, pues se da en cualquier área, ¿verdad? En el trabajo, en el deporte, donde sea, que tratamos a veces de quedar bien con personas que saben que después podemos obtener una ganancia de ellos. Le voy a hacer una carnita asada a los fulanos, porque cuando a mí se me ofrezca algo, rápido, ¿te acuerdas de la carne asada que te hice en la casa?
Entonces, eso no es amar. La Biblia dice que tenemos que amar a todos por igual, seamos perfectos. ¿Hasta qué grado llega Jesucristo de orar y decir, Señor, perdónalos? Ahora, aquí hay otra frase muy importante también. Perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Él estaba consciente de eso. No saben lo que están haciendo. No saben con quién se están metiendo. No saben el daño que se están causando. O sea, Jesús, aparte de todo, sentía lástima por ellos. No saben lo que hacen. Cuando yo te digo que miraba a mucha gente embriagarse y drogarse y miles de personas y la música de día y de noche, aquí podemos decir algo parecido. Es que no saben lo que hacen. Ellos piensan que así es la vida. Es que tienes que vivir la vida. Y yo le dije a otra gente, mira, lo que pasa es que hay otro tipo de vida, pero necesitas conocerla. Necesitas conocer ese otro tipo de vida que hay. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que sin saber está practicando cosas del mundo, sin saber está practicando. Tú te vas a las etnias también en estos tiempos, o en todo el año, ¿verdad? Cada etnia tiene su celebración en cada temporada. Aquí lo más cerca que tenemos es en San Miguel, ¿cómo se dice? Una tradición que aparentemente es cultural, y digo así porque es entre comillas, porque Satanás se camuflajea a través de la cultura. Es cultura nada más. Y recuerdo que en un evento que hubo en el Estadio Azteca, trajeron a unos chamanes de por allá del sur del país, no recuerdo exactamente dónde, pero comenzaban a hacer unos rituales y prendían fuego y levantaban con incienso y aventaban así como el simbolismo, ¿no?, de echarle a la gente, y la gente decía, es nuestra cultura mexicana. Pero yo recuerdo las palabras de Jesús que decía, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Hay gente que sí sabe, Satanás lo sabe, pero se camuflajea a través de personas, de culturas, de tradiciones, para que la gente diga, es nuestra tradición, no pasa nada. Escuche bien, sí pasa. Porque el Señor dice, no saben lo que están haciendo. Es nada más un rito cultural. No es cultural. Detrás de eso está Satanás, que está mal informando las cosas que son de Dios. Tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado. Amamos a nuestros tradicionalistas de San Miguel, que todos los años, y ves a los judíos llamados así, ¿verdad? En Sonora creo que le llaman fariseos, no sé si alguien está por Sonora. Y ay, qué bonito, y mira, mi hijo. No, nada, mira, mi hijo. Todo tiene un trasfondo satánico. Y vuelvo a lo que dije la otra vez. ¿Recuerdas aquel versículo que te leí que dijo el Señor, lo que no es conmigo, a ver más fuerte, lo que no es conmigo es contra mí? Entonces yo puedo ir a San Miguel, a ver, alguien de los que está aquí, muéstrame en la Biblia dónde dice que tú tienes que hacer eso. Y si me lo muestras con la palabra, y si yo veo que Cristo está en tu corazón, entonces yo también me... ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que el día que me veas con un venado, una máscara de venado arriba de mí, pegándole un tamborcito, es porque ya me explicaron con la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuándo va a pasar eso? Nunca. Porque eso no es palabra de Dios. ¿Es nuestra cultura? No, lo que no es conmigo, dice el Señor, es contra mí. Así de sencillo. Así de sencillo. No vayas a acusarme a San Miguel porque tengo muchos amigos ahí. Muy bien. ¿Cuál fue la primera palabra entonces? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Tal vez no terminemos hoy las 7 frases, pero recuerda que aquí es una escuela donde vamos a venir el miércoles también. ¿Alguien va a venir el miércoles? Tenemos que saber todo esto, mi hermano, es palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso? Vamos a leer el contexto. Recuerda que el texto es el versículo, pero el contexto es lo que dice antes, lo que dice después, en qué lugar estaba, por qué lo dijeron. Vamos al versículo 32. ¿Por qué dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? 32 y 33. Lucas 23, 32 y 33. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. A otros dos también los iban a crucificar. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ok, vamos a irnos hasta el versículo 39 y luego hasta el 43. 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, o sea, aparte de todo, lo seguía maldiciendo, ¿verdad? Diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso le decía uno. Vamos a ver qué decía el otro. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, oye, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. ¿Te ha tocado conocer gente así que ni aún estando ya perdidos quieren reconocer a Dios? Nosotros a la verdad, justamente padecemos por lo que recibimos. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este no hizo ningún mal. Y dijo a Jesús, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el que lo defendió, ¿verdad? Oye, qué bárbaro. Ni aún en ese estado en el que estás, respetas a tu Dios. Nosotros estamos aquí porque hicimos cosas malas, pero él no. Entonces ya se dirige a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, lo reconoció. Ahora viene la palabra de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay cosas importantes que tenemos que aprender de aquí. Aparentemente es un versículo nada más que Jesús le dijo a una persona, por haberme reconocido, bueno, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. En primer lugar, bueno, hay más cosas que vamos a aprender. En primer lugar, ese de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Qué representa ese hoy estarás conmigo? ¿Qué es la palabra hoy? Acuérdese un presidente que decía así, hoy. Quiere decir ahora, en este día, unos momentos más puede ser. Pero, ¿te acuerdas que Jesús, después de eso, se fue al cielo? Como para haberle dicho, oye, vas a estar conmigo hoy mismo. Así que en ese mismo día, los dos se fueron al cielo, ¿verdad que no? Entonces son versículos que te dejan así. Yo me rasqué los cabellos muchas veces y me decía, ¿cómo que hoy vas a estar conmigo si todavía pasaron 3 días y 3 noches hasta que resucitó? ¿Por qué le dijo? No, hay que analizarlo. Aquí hay gato encerrado. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver inclusive, mira, todavía vamos a Juan 20:17. Juan 20:17. ¿Por qué Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso? Si todavía pasaron 3 días más. Y mira lo que dice aquí. Cuando el día de la resurrección fueron las mujeres para ver la tumba y se dieron cuenta, las mujeres son las primeras que se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Entonces, María se pone, no María la madre, sino, acuérdense que va a varias Marías, ¿verdad? Se puso a llorar y diciendo, se robaron a mi maestro. Pero Jesús estaba ahí frente a ella, pero ella no lo reconocía. Y Jesús le dijo, bueno, vamos a un versículo anterior, por favor. Vamos al 16, para ampliar un poquito el panorama. Jesús le dijo, María. Cuando ella estaba llorando ante la tumba de Jesús, la tumba vacía, Jesús estaba detrás de ella y le dijo, María. Y volviéndose ella, o sea, volteó y le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Entonces, obviamente, ¿qué hubieras hecho tú si ves a Jesús? ¿No le ibas a querer abrazar? ¿No? ¿Y a William Levy? ¿Tampoco? Obviamente, al ver a Jesús, la primera impresión de esa mujer fue querer abrazarlo. Claro que sí. Por supuesto que sí.
Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, después de 3 días, Jesús no había ido al cielo. Después de 3 días, y acuérdense que lo que le dijo al hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, caray, y aquí ya pasaron 3 días y dice, no me toques porque todavía no he ido al paraíso. Todavía no he ido al cielo. ¿Verdad que está medio confrontante esto? ¿Qué está pasando aquí, pastor? Está medio interesante esto. Así que no se lo pierda el próximo miércoles. Vamos a dar respuesta a todas estas preguntas. Vamos a ver de una vez. ¿Por qué le dijo entonces hoy? Recuerda que la Biblia dice, hay de aquel que le quitare o le pusiese. Nadie puede quitarle ni ponerle, pero ¿qué cree? Las traducciones han cambiado con alguna coma, un punto, algo así, cambia el sentido del verso. No es que le hayan quitado o le hayan puesto, pero las tradiciones, las traducciones en los cambios de lingüística, si estamos aquí tan cerquita que estamos, hay una cosa que aquí se dice y que en Culiacán ya hablan diferente. Más cuando fuimos por allá a Centro Chivas, por allá de Guatemala para allá, y que nosotros mencionábamos alguna cosa y se quedaban los hermanos allá. ¿Cómo dijo? Y ya le decía yo, pues esto, pastor, aquí eso es una grosería, ¿eh? No vaya a decir eso aquí, por favor, pastor. Entonces, de un país a otro cambia mucho el significado de las cosas. Entonces, para los que estuvieron en el curso de inducción, recordarán que hubo un grupo, ¿verdad? La Biblia se escribió, hoy vamos a aprender de todo. La Biblia se escribió originalmente en el arameo. El idioma de los judíos era el arameo. Así se escribió la Biblia en ese idioma arameo. Pero el arameo era un idioma que solamente hablaban los judíos. Y hasta ese tiempo no era una nación muy grande, hasta ese tiempo. O sea, ya eran grandes, pero no eran tan grandes como los griegos. Los griegos eran reconocidos como la cuna de la sabiduría. O sea, ahí estaban las escuelas griegas, eran las universidades más impresionantes de todo el planeta. Si a quien podía ir a estudiar a una escuela en Grecia, era porque iba a salir sabio. ¿Cuál Tec de Monterrey, por favor? Estamos hablando de algo más. No se crea, si alguien estudia ahí. Lo que te quiero decir con esto es que cuando los griegos descubrieron que los judíos tenían algo valiosísimo, dijeron, vénganse, vamos a traducirlo al griego. La primera traducción que se hizo fue al griego. Y juntaron a cuántos indígenas. Es que me acordé que tú estuviste ahí en el curso. ¿Cuántos judíos? 70 judíos sabios, rabinos, ortodoxos, de los que se dedicaban a estudiar. 70, a ese grupo le llamaron la Septuaginta. ¿No se le olvida eso? Pastor, ¿y en qué me sirve eso? Si lo que me duele es el pie y que ore por mí para que me sane. Tranquilo, tienes que aprender palabra. Septuaginta. ¿Cómo se llamó ese grupo de 70? Septuaginta. La Septuaginta es un grupo de 70 judíos eruditos que vinieron y juntamente con Ptolomeo, que era el líder de los griegos de esa escuela, ¿verdad? Y otras personalidades tradujeron al griego. Entonces, porque en el griego iba a haber más proyección para lo que eran los pergaminos de la palabra de Dios. Como que era más proyección, como si traduzcan al griego y de aquí se va a difundir a muchas naciones más. Ok, para irme más rápido del griego, ya hubo una traducción. Acuérdense que ahí pues ya el original, los manuscritos originales no tienen capítulos ni versículos. Es un escrito así largo. Ya en las traducciones empezó a dividir el capítulo 1, capítulo 2, Juan, versículo, pero eso en el original no existía. Después del griego se tradujo al latín. Del latín se tradujo al español, pero español de España, no al de México, porque en ese tiempo ni siquiera teníamos español aquí. Aquí se hablaba totonaca, se hablaba maya, se hablaba azteca. Se tradujo al español de España. Por eso dice vosotros sois. Y esa Biblia ya hace mucho que yo dejé de usarla. Use una Biblia más
más a nuestro estilo que diga ustedes son. O sea, por eso, porque fueron traductores españoles. Con decirte esto, por si no lo sabías, la Biblia Reina Valera, que es la que más usamos, fue traducida al español por 2 sacerdotes católicos. Pastor, la Biblia que tenemos aquí, la que usamos en todos los cultos, nos la tradujeron 2 sacerdotes católicos. Uno se llamaba Casiodoro de Reina y otro se llamaba Cipriano de Valera. Por eso es Reina Valera, por si no lo sabías. ¿Por qué se llama Reina Valera esta Biblia? Porque un sacerdote se llamaba Casiodoro de Reina y otro Cipriano de Valera. Y ellos se dieron a la tarea de traducirla a nuestro español. Bueno, al español de España. Ahora usted encuentra versiones como la nueva versión internacional, que se la recomiendo mucho, que ya no encuentras vosotros sois ni cosas españolas, ya es un poco más a nuestro idioma jaramillo, Texas, así, ¿no? Y pues le entendemos más, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, te recomiendo mucho una Biblia que se llama la Biblia Pechita, que es una traducción del arameo directamente al español. Se brincó el griego, se brincó el latín, se brincó el español de España y la tradujeron a nuestro español. Consígase una Biblia Pechita, te va a sacar de muchas dudas. Hay una Biblia que se llama, y que la anduvo investigando, y dice, no puede ser que haya dicho, hoy estarás conmigo, porque Jesús no estuvo ese día en el paraíso. ¿Le echó mentiras o qué pasó? Vamos a ver anótela por favor ahí porque quiero que la busque. Hay una versión que se llama Nueva Reina Valera 2000. Nueva Reina Valera 2000. ¿Sabes cómo dice? Y hay otras más que ahorita te voy a decir. ¿Sabes cuál es la traducción correcta de esto? ¿Mande? Te aseguro hoy, fíjese bien, una coma lo que provoca. El original dice, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ya lo entendí. ¿Se fija cómo me dijo el pastor Arnoldo Gutiérrez una vez cuando me enseñó la Biblia King James, la inglés? Pues la leí fácilmente, ¿no? Pero Reina y Valera tienen a todo Hispanoamérica, a todo el pueblo hispano, lo tienen atado con tantas malas traducciones. Con tantas malas traducciones. Mira lo que dice aquí el Salmo 23. A ver, dígamelo acá en el idioma Reina Valera. De vosotros sois. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿por qué yo le decía, bueno, pastor, ¿y por qué acá en Estados Unidos tienen otro Dios? ¿O qué pasa aquí? ¿Por qué el Dios de los mexicanos y de todos los centroamericanos es otro Dios? ¿O qué sucede? No, mira, me dijo, mira, Reina Valera los tienen bien amolados a todos los hispanos. Fíjate cómo dice la traducción original, dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. Hay una diferencia abismal entre nada me faltará y nada me falta. El original dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. O sea, nos estamos apropiando de la bendición para hoy. Por eso me dijo, yo te voy a decir a ti, Dios te bendice, porque me bendice hoy. Dios te bendiga, bueno, mañana, pasado, el año que viene. Pero si yo te digo Dios te bendice, es que te estoy declarando una bendición para el momento. Jehová es mi pastor y nada me falta. Por eso los gringos siempre están declarando, hoy nada me falta. Pero Reina Valera tiene amolados a todos los hispanos. Nada me faltará. Algún día va a llegar el día en que nada te falte, pero por ahora no trae ni para el camión. ¿Se fija cómo Satanás ha volteado toda la palabra? Entonces, de cierto te digo hoy, o hoy te digo, o sea, en este momento, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Quedó claro eso? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque su palabra nunca va a fallar. Podrán fallar las traducciones, podrán fallar los maestros, podrán fallar los ortodoxos, podrá fallar quien sea, pero la palabra de Dios no falla.
Él está diciendo a María, no me toques después de 3 días, porque no he subido a mi Padre. Precisamente por eso, porque no había subido hasta después. Él estuvo 40 días después con sus discípulos, y los mismos discípulos dice que lo vieron que subió en una nube. Hasta entonces Él ascendió al cielo. Muy bien, el ladrón creyó en Jesús, estaba arrepentido y alcanzó su salvación. Y quiero que sepa una cosa, escuche bien lo que le voy a decir, para aquellos que le dicen que si no te bautizas no eres salvo. Si no te bautizas no hay salvación. ¿Has escuchado gente así? Pues fíjate que Jesús le dijo a este hombre, vas a estar conmigo en el paraíso. Jesús, no lo bautizaste, ¿cómo está eso? Porque el bautismo que necesita la gente para ser salva es el bautismo en Cristo, no el bautismo en agua. El bautismo en agua es muy importante, no digo que no, pero no para salvación. Ese hombre no alcanzó a bautizarse en agua. Ese hombre no alcanzó a ir a Veraca para ser bautizado, pero fue salvo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, tú creíste en mí. El bautismo en Cristo es el que nosotros hacemos cuando le decimos, Jesús, ven a mi corazón. Jesús, te confieso como el Señor de mi vida. En ese momento tú eres bautizado en Cristo y eres salvo desde ese momento. Y la prueba está en este hombre. Él no tuvo la oportunidad de bautizarse en agua, pero fue salvo. Después, ya que eres bautizado en Cristo, nos vamos, ahorita no porque hace mucho frío, pero tenemos bautismos y yo te puedo bautizar. A propósito, si alguien quiere bautizarse, vamos haciendo planes dentro de poco tiempo. Juan 19, 26 y 27. Anótelo por favor la siguiente cita. Juan 19, 26 y 27. Vamos a repasar las primeras 2 palabras. Ahora vamos a decir juntos, es bueno repasar para que no se nos olviden. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a ver la tercera. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Seguimos leyendo? Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Hay cosas muy interesantes aquí en esto. Esta es la tercera palabra o la tercera frase que dijo Jesús en la cruz. Mientras él estaba ahí clavado, abajo estaba su madre María. Ella sí era su madre, la esposa de José, la que nació en un pesebre, etcétera, etcétera. Estaba ahí su madre y estaba un discípulo. No estaban ahí los hermanos de Jesús, ni estaba el papá de Jesús. Y es un caso muy curioso. José, aquel que llevaba el burrito y a María embarazada, José ya no vuelve a aparecer en la Biblia. Algunos piensan, algunos teólogos dicen que pudo haber muerto en todo ese lapso de tiempo. No se sabe más de José porque la Biblia no dice. Cualquier cosa que se diga acerca de José son especulaciones nada más. Lo único que sabemos es que no estaba José ahí. ¿Tú crees que si José, por qué los teólogos dicen o se inclinan por esa teoría de que José había muerto? Porque tú como padre no estuvieras ahí viendo a tu hijo crucificado. Claro que hubiera estado ahí José, pero estaba María nada más y estaba Juan, el discípulo amado. Se le llama el discípulo amado porque así lo mencionó Jesús. Era el discípulo que más convivía con él. Recuerda que había otros como Pedro, que Pedro puros problemas le traía y era muy intrépido, había de todo. Había otros que ni fu ni fa, ¿verdad? Pero Juan era el más allegado. Siempre hay alguien más allegado a ti y tú lo has visto con tus hijos. Si tienes 2 o 3 hijos, siempre hay uno que va a estar, como decía hermana Kenny ayer, que hay una que está siempre viendo a la mamá cómo hace comida. Amá, ¿cómo hiciste las tortillas? Amá, cuando hacían. Amá, ¿cómo dices el huevo? Y hay otras que no, hay otras que nunca se meten a la cocina, pero a lo mejor en otra área. Entonces, Juan era una persona que siempre estaba con Jesús y se le llamaba el discípulo amado. Muy bien.
Entonces, esta palabra de Jesús es una palabra de consuelo. Y bueno, el consuelo pues es la acción, ya secularmente la acción de aliviar la pena o la aflicción de una persona. ¿Cómo podría o qué palabras? No sé si te ha tocado en un funeral decirle alguna palabra a alguien que se le murió un hijo. ¿Qué palabra le puedes decir a una mujer? A un varón también. Pero en este caso es la mujer, ¿verdad? Si tú te llegaras a una mujer, ¿sabes que mi amiga se le murió su hijo? Voy al funeral. ¿Qué le dices? Como para decir, le voy a decir unas palabras que la tranquilicen. Búscale por todas las palabras en el planeta y no vas a encontrar ninguna palabra que pueda tranquilizar a una mujer que ha perdido a su hijo. No hay ninguna palabra humana. Lo único que puede tranquilizar a la persona es el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Dios es el único que puede venir y dar tranquilidad. Entonces, Jesús está viendo a su mamá. Jesús le tiene que dar una palabra de consuelo. Jesús es responsable de su mamá. ¿Por qué no está mencionando ahí a los hermanos? ¿Por qué no está mencionando a José? Está el discípulo amado. Discípulo amado, hijo, te encargo a mi mamá. Ahí está tu mamá. Ve por ella. O sea, le entregó esa estafeta de hijo. Se la entregó porque él ya no iba a estar ahí. Ahora, Jesús sabía que iba a resucitar. ¿Cuántos sabían esto? Él ya había dicho que iba a resucitar, pero aún así, él se iba a ir. Él estaba entregándoles esta estafeta a Juan. Juan, ahí está mi madre. Ahí está tu madre. Se la mencionó como madre de él. Y luego lo importante de esto, o lo que confirma esto es, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea que Jesús quería estar seguro de que alguien se iba a hacer cargo de su madre. Jesús quería dar una palabra de consuelo a su mamá. Hey, mujer, hey, tu hijo. Como diciéndole, mira, yo voy a estar ahí. Yo le pasé la estafeta a él para que tú seas su madre. Ahora yo le paso a él la estafeta de hijo también para que veas que en él vas a tener un hijo. Qué importante es saber dar una palabra de consuelo. Qué importante, y recuerda esto, cada vez que tú quieras darle una palabra de consuelo a alguien, pide la sabiduría del Señor. Pide la sabiduría de Dios. Que Dios te dé palabra. Cuando tú te vayas a acercar a una persona que no tiene que ser en un funeral, puede ser en cualquier momento en que una persona necesite palabra, ponte a orar al Señor. Señor, dame palabras. Dame la palabra correcta, dame la palabra ungida para decírsela a esta persona y que esa persona reciba tranquilidad. Ora a Dios para que te dé paz, a ti primero, porque qué terrible es que una persona, espero que nunca te haya pasado esto ni te pase, pero cuando una persona está afligida, está triste, está decepcionada, lo que sea, y que llegue otra persona y que en lugar de una palabra, manita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? No te pongas a llorar con ella. Dale palabra. Que vea en ti una persona fuerte. Que vea en ti una persona en la que puede confiar, en la que puede decir, realmente esta persona me da confianza. ¿Te acuerdas que te mencioné hace poco de cómo, de qué es ser un patriarca? Un patriarca en el sentido familiar, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que tú como papá seas el responsable siempre de que tus hijos vean en ti una persona fuerte. Que tus hijos vean en ti una persona que en el momento en que ocupes algo, ahí está para darle un consejo. Y si puede económico, qué bueno. O sea, en todas las áreas un patriarca. Pero tú tienes que ser un patriarca. A ver, diga conmigo, patriarca. No solo con tu familia, sino con toda la gente que te rodea. Que la gente diga, me voy a acercar a Boite porque él siempre va a tener una palabra para mí. Me voy a acercar a la hermana Chuyita porque ella siempre va a tener una palabra de bendición para mi vida. Pero qué feo que tú tengas a tu papá, a tu mamá o un patriarca X y digas, tengo un problemón pero no se lo cuento porque al rato él se va a enfermar y voy a tener 2 problemas. ¿Te acordaste de alguien? ¿Alguien quiere ser patriarca? ¿Alguien quiere ser esa persona fuerte
que a pesar, y fíjate lo que te voy a decir, aún que tú estés pasando por momentos difíciles, tú te quites todo este problema, aquí estoy para ayudar. Oh, wow, qué tremendo. Pues fue lo que Jesús hizo. Oye, ¿cómo estaba Jesús? Ya te dije todo lo que pasó. Los chicotazos, la corona. Aún así Él hizo a un lado todo problema y quiso saber que su madre quedaba en buenas manos. Dio una palabra. No permitas que los problemas te agobien tanto, en el que tú siempre quieras estar buscando quien te ayude. Recuerda una cosa que hemos aprendido aquí. La mejor manera de aprender es, ahora otra vez, la mejor manera de aprender es enseñando. Obviamente, la mejor manera de recibir es dar. Pero cuando tú quieras aprender algo, enseña. Vas a aprender más rápido. Yo pensé que te ibas a acordar rápido, porque te he puesto el ejemplo muchas veces de cuando yo estuve en la universidad. No le entendía las matemáticas, lo tengo que reconocer. Y aparte que salí de la preparatoria a los 17 años y ya no regresé a la universidad hasta los 29. Me aventé 12 años sin ir a la escuela. Entonces ya con mis hijas, con mis dos hijas, una en cuarto, otra en segundo de primaria, dije, voy a entrar a la universidad. Claro que puedo. Y ahí voy. Pues si cuando tenía 17 no entendía, menos después de 12 años sin ir a la escuela. Y la gente, los demás compañeros se acercaban a mí creyendo que como yo era mayor que ellos, yo iba a saber. Oye, ¿y cómo está esto del cálculo numérico? ¿Y cómo están las...? Y yo, a ver, entonces haciendo el esfuerzo por enseñar, fue como aprendí. Después puros 10. Eso lo pongo como ejemplo para que tú digas, yo voy a enseñarle la palabra a quien sea. Si alguien está afligido, si alguien está triste, yo le voy a dar una palabra de consuelo. Pero ¿sabes qué es lo primero que el enemigo pone en tu mente? Pues se ve cómo ando yo. Ve con todo el broncón que tengo yo, ¿qué palabra le voy a dar a mi hermano? Si yo estoy pasando por cosas más difíciles, ¿yo qué le voy a enseñar? Déjate de esas cosas. Haz a un lado todos los problemas que tú traigas y ve ayuda a los demás. Dale palabra a los demás. Es que mi matrimonio se está destruyendo. ¿Qué le voy a ir a enseñar a otros matrimonios? Ahí está la clave. ¿Quieres restaurar tu matrimonio? Ve y compártele la palabra a otros matrimonios que estén en la misma condición que tú. Amén. Pero si mi matrimonio anda bien mal, ¿qué le voy a enseñar? Precisamente por eso, enseña, bendice, ora por otros matrimonios y el tuyo se va a restaurar. Vayan a orar por los enfermos. Uy, pastor, la hernia, las varices, las costillas, la migraña. Entonces empieza a mencionar todas las cosas que te atacan. ¿Y cómo voy a ir a por un enfermo si yo estoy peor? Por eso estás enfermo. Ve y ora por otros enfermos y vas a ver que tu salud va a venir de inmediato. Oye, la sabiduría de Jesús nos las dejó hasta en este tiempo. Jesús hizo a un lado todos los problemas que él tenía por ayudar a su mamá, para ayudar al discípulo amado. Aleluya. Nadie de nosotros puede estar pasando por un problema más grande que el que tuvo Jesús. Si tú crees que estás pasando por los problemas más fuertes en este planeta, Jesús pasó por otros peores. ¿Y qué crees que pasó? Romanos 8:11, por favor, no lo tenía aquí escrito. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros o en ustedes, fíjese bien, ¿cuántos de los que están aquí tienen el Espíritu Santo en su vida? Amén. Dice este versículo, si el Espíritu Santo está en ti, quiero que sepas algo. Ese mismo Espíritu Santo que está en ti fue el que levantó a Jesús de los muertos. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, escucha, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. Tú que estás pasando por problemas difíciles, aparte de mí, vamos a decir juntos, diga conmigo, si el Espíritu Santo levantó a Jesús, me va a levantar a mí también. ¿Amén? ¿Crees que Dios te puede restaurar esta mañana? ¿Crees que hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Si pudo levantar a Jesús. Ahora, si Jesús pudo hacer a un lado todos los problemas que tenía, todo el dolor que tenía, tanto físico como espiritual, lo pudo hacer a un lado para bendecir a alguien, tú y yo también lo podemos hacer. Palabra número 4, Mateo 27, 46. Estoy desmenuzando y por eso me estoy tardando, pero es importante que aprendamos todo esto. Desde la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Mira, hasta estamos aprendiendo hebreo aquí. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Entonces, así como también el versículo que leíamos anteriormente que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, y encontramos que ese día Jesús no estuvo en el paraíso. Igual aquí encontramos algo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Dice otra versión. Entonces, ¿cómo es posible? Y yo escuchaba en el internet, cuando estaba estudiando esto, a unos sabios, eruditos, teólogos y con un montón de nombres que estaban cuestionando o hablando más bien sobre este tema, y decían, ¿cómo es posible que alguien que se denominaba él mismo ser hijo de Dios y su papá, que es Dios, porque él lo decía, lo está abandonando en el momento más difícil de su vida, en el momento más oscuro de la vida de Jesús? Su papá, su supuesto papá, porque se hablaron a ellos, lo está abandonando. Entonces, si tú y yo no estamos bien afianzados en la palabra, esto nos puede mover. O sea, es el Padre Celestial, es nuestro Padre, es un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo abandonó a Jesucristo? ¿Qué se viene a la mente de una persona que no tiene bien firme la palabra de Dios? Oye, se abandonó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no va a poder abandonar a mí? Esa es la contraparte de lo que veíamos ahorita. Se abandonó a Jesús en la cruz, pues claro que me va a abandonar a mí también. Así trabaja el enemigo. Pero vamos a ver por qué dice me has abandonado primeramente. En primer lugar está diciendo Dios mío, dos veces. Usted acuérdese que en la Trinidad o en la deidad hay tres personas, ¿verdad? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente no es una casualidad que haya dicho Dios mío, como decirlo dos veces. No, hay una enseñanza ahí también. Aparte de Jesús está el Padre y está el Espíritu Santo, que hemos aprendido que el Espíritu Santo es la parte femenina de la deidad. Dios mío, Él es el Hijo. Está hablando a dos. Dios mío. Ahora, me has abandonado. ¿Por qué lo abandonó? Ahí está la pregunta otra vez. ¿Por qué me desampara en este momento? Bueno, vamos a Isaías. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, nuestro Padre Celestial, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Recuerda aquel versículo que dice, maldito aquel que es colgado en un madero? ¿Cuántos han leído ese versículo? A ver, levante su mano si alguien lo ha leído. Ok, y yo me preguntaba también, ¿por qué dice maldito aquel que es colgado en un madero? Pues el único colgado fue Jesús, ¿por qué es maldito? La respuesta es esa. La maldición le cayó a Jesús cuando le cargó nuestro pecado. Recordaremos también la serpiente del Antiguo Testamento. No quisiera leerlo porque sabemos que ya lo sabemos, pero allá en el libro de Éxodo, recuerda que cuando el pueblo murmuró contra Moisés
y contra Aarón, eso les acarreó una maldición a ellos. Cuando vimos esa clase o esa enseñanza, entendimos que la murmuración, o sea, cuando tú y yo murmuramos de alguien, eso nos acarrea maldición a nosotros. ¿En qué se manifestó la maldición? Cuando ellos murmuraron de Moisés y de Aarón, dice que salieron serpientes en el desierto y mordieron, y muchos de ellos murieron. Entonces el pueblo va con Moisés y le dice, dile a Dios que nos perdone, porque supieron lo que habían hecho. Por haber murmurado, vinieron las serpientes. Ahora, quiero aclarar también, pongan mucha atención en esto, quiero aclarar también que esas serpientes no las mandó Dios, ¿sí? Esta es una enseñanza muy amplia, solamente te lo estoy parafraseando. Esas serpientes vinieron porque ellos le abrieron puertas al enemigo a través de la murmuración. Muy bien, pero ¿cuál fue la instrucción de Dios para Moisés? Vayan a la nueva farmacia del ahorro y cómprenle pomada a todos. No. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo aquel que mire la serpiente va a tener alivio. Todos los que miren, solamente con mirar a la serpiente de bronce, dice que tenían alivio. Era su salvación. Entonces ahí se nos venía a la mente otra pregunta como para cuestionar. ¿Por qué una serpiente? En primer lugar, Dios le había dicho muy claramente en Éxodo 20 a Moisés, para que le dijera al pueblo, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos. Y le está diciendo aquí, pon una serpiente. ¿Por qué mejor no una paloma, algo que representa al Espíritu Santo? ¿Por qué algo bonito? Una serpiente. Entonces después entendimos en el libro de Juan que dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. Palabras textuales de Jesús. Entonces la razón por la que Moisés levantó una serpiente es porque es una representación de lo que después, por lo menos 1500 años después, iba a ser Jesús. Ahí está Jesús en la cruz, representando a la serpiente del Antiguo Testamento. Jesús está en la cruz y la pregunta sigue, ¿pero por qué una serpiente? Porque dice este versículo que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y el pecado es representado por la serpiente. Recuerda que la serpiente llegó con Eva y la engañó. Entró el pecado en Eva y luego pasó el pecado a Adán por una serpiente. La serpiente es la representación del pecado. Cuando Jesucristo fue levantado, fue crucificado y estaba en la cruz, ahí está la serpiente. Pero es muy feo comparar a Jesús con una serpiente. Es que no es Jesús la serpiente, es el pecado que fue cargado en Jesús. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Jesús fue nuestro aval. Jesús fue el que pagó por nosotros. Nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza de pecado, merecíamos ir al infierno. Amén. El bebé nace con naturaleza de pecado, aunque no es pecador, pero nace con esa naturaleza. A medida que va creciendo, va desarrollando esa naturaleza de pecado. Si nunca tiene un encuentro con Cristo, ese niño va a ser un adulto pecador. Esa naturaleza de pecado termina cuando le dices a Jesús, ven a mi corazón, te confieso como el Señor de mi vida. Ahí termina la naturaleza de pecado, amén. ¿Alguien tiene a Jesús en su corazón en este día? Ahí terminó tu naturaleza de pecado. Pero nosotros estábamos o éramos candidatos al infierno. Si usted y yo nunca le hubiéramos dicho, Jesús entra a mi corazón, usted y yo fuéramos directo al infierno. Pero cuando Jesús entra a nuestro corazón, esa serpiente, ese pecado se quita de nuestra vida y damos un giro total y ahora vamos hacia el reino de Dios. Ahora vamos al paraíso, así como Jesús le dijo al malhechor. Entonces, Jesús nunca pecó. Vamos a aclararlo otra vez. Vamos a Corintios, vamos a 1 Corintios 5, 21. Segunda a los Corintios 5, 21. Estos versículos siempre los uso mucho cuando hablo del tema del sacrificio completo de Jesús. Segunda a los Corintios 5, 21 dice,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos nosotros, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Habrá alguien aquí que se atreva y diga, y levante la mano y diga, pastor, yo nunca he pecado desde que nací? ¿Habrá alguien? Nadie. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos en algún momento pecamos, pero aquí está la clave de todo esto. El Padre nos quitó el pecado a nosotros. Dijo, este pecado ustedes ya no lo van a cargar. Se lo voy a cargar a Jesucristo. Aleluya. Qué bonito es cuando tú tienes una deuda y que alguien diga, esa deuda ya está pagada. ¿Cuántos tienen una deuda en Coppel, FAMSA o de perdida en la tienda de la esquina? Date la mano, no tenga pena. Imagínate que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Todas tus cuentas ya están saldadas. ¿No sentirías un alivio? O a veces hasta dinero que pedimos prestado por otro lado. Todas nuestras cuentas están saldadas. O sea, eso fue lo que hizo Jesucristo. Por aquel pecado que hiciste, por el otro, y por el otro, y por el otro. ¿Qué crees? Nuestro Padre Celestial ya nos quitó ese pecado y se lo cargó a la cuenta de Jesús. Jesús es el que paga nuestro pecado. Aleluya. Él fue al infierno y pagó por nuestro pecado. Estamos en esta palabra que dice, ¿por qué me has abandonado? Vamos a dar el final a esta palabra. ¿Por qué dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? Dice el original. Por una razón muy importante. No es que el padre está viendo a su hijo sufrir y diga, pues ahí te dejo sufriendo, ya me voy. No. Lo que pasa, fíjese bien, que Dios, nuestro Padre Celestial, no puede estar en un lugar donde hay pecado. ¿Se comprende esto? Dios no puede habitar en un lugar de pecado. Cuando la Biblia dice, habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y luego dice que en Cantares, dice unos poemas muy bonitos, ¿verdad? Ven y come de tu fruto. El Espíritu Santo va a venir a alimentarse cuando nosotros damos fruto. Te estoy poniendo la parte contraria. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? A ver, menciónenme unos cuantos. Amor, gozo, paz, paciencia. De acuerdo a Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando tú y yo llenamos ese fruto, porque no está hablando de fruta, no es fruta, manzana, sandía, no. Es fruto, o sea, el resultado. Te voy a mencionar el fruto del Espíritu y si aplica contigo, di un fuerte amén. ¿Estamos de acuerdo? Amor, gozo, paz. Paz te voy a hacer. Paciencia, benignidad, bondad. Uy, todos tienen el fruto del Espíritu. ¡Qué lindos! Todos son bien pacientes. Bueno, acuérdense que los estamos buscando cada día, Pero vamos a creer, porque lo que declares con tu boca te será hecho, y al que cree todo le es posible. Entonces vamos a creer que tienes el fruto del Espíritu. Entonces, ¿sabes qué va a pasar aquí? Que el Espíritu Santo va a venir y va a saborear ese fruto. Él viene y dice, no, aquí hay paz, aquí hay gozo, aquí hay amor, aquí hay bondad. Entonces Él viene y se pasea, amén. Pero Dios nos puede estar en un lugar donde hay pecado, aleluya. Y esto confirma lo que mirábamos acerca, o estudiábamos acerca del tema de la reina Jezabel. Ya no hable de eso, pastor, ya no hable de Jezabel, por favor. Ya me pegó muy duro. Bueno, es la palabra de Dios. Pero Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces, ¿por qué la separación del Padre de su Hijo? Simplemente dice el versículo anterior, Jehová cargó en Jesús el pecado. Entonces Dios ya no puede estar ahí donde hay pecado, aunque no era el pecado de Jesús.
El pecado hace una separación automática del hombre con Dios. Diga conmigo, automática. ¿Qué quiere decir automática? Que eso se da solo. Tú no tienes que correr a Dios de tu vida. Tú no tienes que decirle, Dios, vete de mi vida. Comienza a pecar nomás y solito se va. Amén. Tú no tienes que decirle, Espíritu Santo, ya no quiero que estés aquí conmigo. No, no tienes que decírselo. Comienza a pecar nomás y vas a ver que bye bye. Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces, como a Jesucristo se le cargó nuestro pecado, en automático hubo una separación del Padre. Por eso está diciendo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, mijo, no te estoy abandonando. Lo que pasa es que te cargué el pecado de todos aquellos de Mochis. No te estoy abandonando, solamente te cargué el pecado de Sinaloa, de México, de América, de Europa y de todo el mundo. ¿Alguien comprende la palabra del Señor? No te estoy abandonando, hijo. Solamente te cargué el pecado de la humanidad. Y es una separación automática. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ese sacrificio que hizo Jesús? Denle un fuerte aplauso en este día. Diga conmigo, Él pagó mi deuda. Siempre lo he ejemplificado cuando tú vas al mandado, al súper, no voy a decir ningún nombre, pero vas al súper y agarras un carrito y lo llenas hasta copetearlo, le echas 3 cornflakes, le echas chorizo, queso y bueno, hasta 3 desodorantes, vamos de una vez. Entonces que llegues a la caja y que llegue alguien y diga, oiga, discúlpeme, aquí está mi tarjeta, cóbrese todo lo que lleva ahí en el carro. ¿Alguien recibe esto? Bueno, número 1, si tú le crees a Dios, esta semana te va a pasar eso. ¿Alguien lo recibe? Pastor, no ande ilusionando gente. Cállate la boca. Al que cree, todo le es posible. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. ¿Cuánto tienes que pagar? A ver los de atrás. ¿Qué pecados? De acuerdo a lo que pecan. A ver los de acá, a ver los de enfrente, a ver los de... Uy, Dios mío. ¿Cuánto? Pero Jesús dice, no importa lo que hayan pecado. Todo lo que sea, échenlo a mi cuenta, yo voy a pagar por ellos. Dígame si no, esto nos hace amar más a Dios. Nos hace amar más a Jesucristo. Saber que a Él no le importó lo que hayas hecho. No le importó tu vida anterior. No le importó lo que hayas hecho o dejado de hacer. Él dijo, todos esos pecados, dijo nuestro Padre, cárguenselos a Jesús. Y Jesús dijo, sí, Padre, yo voy a cargar los pecados de la humanidad. Denle otro aplauso fuerte a Jesucristo. Romanos 5:12. Ya estamos por terminar. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, cuando Adán y Eva cometieron el error de seguirle la corriente a la serpiente, ahí entró el pecado, y a partir de ahí toda la humanidad ha pecado. Ahora necesitamos a Cristo para que rompa con esa naturaleza de pecado. Ahora, este es un tema muy extenso y muy controversial también, porque de repente decimos, bueno, pastor, pues, ¿qué no si Cristo está en nuestro corazón? Ya no pecamos. Y empezar con un tema de eso, es un tema que muchos esperan para decir, sí, diga, pastor, diga. Si ya estoy en Cristo, ya no hay pecado en mí. Y si peco, Dios ya no me lo toma en cuenta. Esa es una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque para muchos este tema es como decir, pastor, si yo ya estoy en Cristo, Dios no toma en cuenta mis pecados. Ni los que hice, ni los que estoy haciendo, ni los que voy a hacer. ¿Y tu nieve de qué la quieres? No dice eso la Biblia. No dice que te perdonó los que hiciste, los que estás haciendo y los que vas a hacer. Eso no dice.
Eso lo dijo alguien que inventó una teoría de la gracia para hacer lo que le dé la gana. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. La Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué tenemos que hacer con eso? Se mantenga irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 4:4. Porque es muy cómodo hablar de esto y decir, bueno, pues yo ni delincuente, ni asesino, ni violador, ni secuestrador, nada, yo creo que estoy dentro de los parámetros. Pero mira lo que dice aquí Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Y luego todavía con esta frase, todavía como que sentimos paz. Pues quién sabe a quién le hablarán aquí. Hay que investigar quién con quién. No se trata solamente de adulterio físico. Fíjese bien. No sabéis, ¿cómo le está llamando? ¿O almas qué? A ver, no tengan miedo. ¿O almas? Más fuerte. 3 veces. No es cierto. Lo que te quiero decir con esto, mira, ¿a qué almas adúlteras le está hablando? No al que se acostó con Chonita y con Chonito, no. ¿Qué no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? A esos adúlteros le está hablando en esta ocasión, ¿verdad? ¿Qué no saben que cualquier amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que no me vengas con que yo ando bien, pastor, yo no he secuestrado a nadie, no he asaltado, no le he faltado el respeto, he ayudado a 50 viejitos a cruzar la calle. No está hablando de eso. Cualquiera que quiera tener amistad con el mundo, es decir, empiezas a coquetear, ahí está el adulterio espiritual. No pasa nada, es lo mismo aquí que allá. ¡Wow! Cuando alguien comienza a decir que es lo mismo aquí que allá, almas adúlteras. ¿Crees que es lo mismo? Por eso el Señor, no, Señor, no es lo mismo. Cualquiera que quiera tener amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios. A eso está refiriendo. Entonces cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ya tengo a Cristo en mi corazón, así que yo ya la hice, basta. No. Aún que estás en Cristo, la Biblia dice, no tengas amistad con el mundo. No la tengas. Pastor, pero no mismo, miren, no vamos a entrar en detalles. Simplemente la Biblia dice, te constituyes en enemigo de Dios. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, voy a terminar con esto ya. Las siguientes palabras las vamos a ver el miércoles. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Y necesito hablar de esto porque la palabra esta fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una separación ahí. Entonces si tú dices, no, yo no soy pecador, pero aquí está diciendo que la amistad con el mundo, está hablando de que es un adulterio espiritual. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, escúchalo bien, no quiere saber otra cosa más que las cosas de Dios. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Pero una prueba inequívoca de que alguien anda frío, una prueba inequívoca de que alguien anda alejado de Dios, de que empieza a coquetear y empieza a adulterar con el mundo. Una prueba inequívoca es cuando no sientes nada, o más bien dicho, cuando sientes lo mismo aquí que allá. Alerta roja. Alerta roja. Cuando te da lo mismo estar aquí que en cualquier otra parte, alerta roja, oh almas adúlteras. Cuando te da lo mismo, no, pues hoy no voy a la iglesia, voy a ir a otra parte, no es malo, pero si dejas de escuchar la palabra del Señor, estás coqueteando con el mundo. ¿Por qué estamos hablando tan fuertemente de esto? Sé que dentro de pronto me van a querer poner en un museo, lo sé. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría, y aquí se puede hablar de la mayoría de los pastores, hoy en día están hablando de este sentir, de este nuevo mover de la gracia, para que la gente pueda hacer lo que quiera. Pero venimos platicando hace poco, ahorita en el camino David y yo, fíjese bien, la nueva era, los Illuminatis,
¿Me estás grabando? Está bien, no importa. Pues son los Illuminatis. Los que gobiernan al mundo están tratando de meter una ideología al mundo que si hay un hijo de Dios que no está firme, va a ser arrastrado con eso. ¿Escuchaste bien? Si hay algún hijo de Dios aquí, pero si hay algún hijo de Dios que no está firme en la palabra, que todavía tiene amistad con el mundo, va a ser arrastrado fácilmente por esta ideología de la nueva era, del nuevo gobierno mundial, de los Illuminatis, de los que están preparando la plataforma para el anticristo. Si tú no estás afianzado en la palabra y te da lo mismo una cosa que otra, vas a ser arrastrado. Cuando menos acuerdes, vas a estar fuera de la jugada. Por eso dijo Jesucristo en Mateo 24, muchos de los escogidos aún van a apostatar de la fe. Muchos de los escogidos se van a ir a perdición. De los que ya estaban, pero si estaba en la iglesia, pero si eran los que levantaban las manos, sí, pero ahora no cree. ¿Por qué? Porque comenzó poco a poquito a meter cosas del mundo en su vida. No pasa nada, con esto no pasa nada, decía el sapo cuando estaba en el agua tibiecita. Después empezó a calentar más el agua y calentar hasta que no supo cuándo tronó. No permitas que tu vida espiritual vaya a ser dañada por cosas que aparentemente son buenas. Jesucristo quiere restaurar nuestra vida en este día. Diga conmigo, restaurar. Cualquiera diría, pastor, pero esta es una prédica para la gente del mundo, de que Dios restaure su vida. Aquí habemos puros cristianos, aquí habemos puros de Dios. Escuche bien, en este tiempo somos los que más tenemos que estar restaurados día con día. No te confíes de que porque ya estás en Cristo, vaya y predique a los pecadores, pastor, ya déjese de estar regañando en la iglesia, salve almas para Cristo. Pero muchos de los que están en Cristo pueden perderse aún todavía. Es verdad que la prédica es para los incrédulos, pero para nosotros esta es una enseñanza. ¿Alguien quiere ser restaurado este día? ¿Alguien quiere ser levantado? Aleluya, póngase de pie por favor y vamos a orar. Vamos a declarar que esta semilla que ha sido sembrada ha sido sembrada en buena tierra. Gloria a Dios. Qué importante es que sepamos diferenciar el mundo con las cosas de Dios. Pastor, pero estamos hablando de las 7 palabras. Estábamos hablando de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Precisamente por eso. Aleluya. ¿Por qué está diciendo esto el pastor? Precisamente porque no quiero que mañana o pasado alguien exclame así como Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recuerda que Jesús dijo estas palabras porque se sintió abandonado, pero una vez más te digo, ¿cuál es la